Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. En el vídeo de hoy os voy a enseñar una cosa que creo que os va a encantar y es cómo podemos hacer grabado de metal con Silhouette Cameo 4. Pero antes de pasar al paso a paso y ver lo que tenemos que hacer para grabar metal con nuestra máquina, es importante saber una serie de cosas, como por ejemplo que de las máquinas de corte que tiene Silhouette, es decir, de los modelos de Cameo, Portrait y Curio, la máquina que oficialmente hace grabado de metal sería Silhouette Curio, y para Silhouette Curio sacaron este accesorio que básicamente consiste en una punta que nos va a permitir hacer el grabado de metal. Eso sí, hay que saber que este grabado con esta punta queda mejor en materiales como latón, cobre o aluminio. También he probado con acero inoxidable, zamac y plata, pero sí que es cierto que se marca menos y habría que darle muchas más pasadas. Pero bueno, todo es probar y se puede hacer, como digo, grabado de metal con este accesorio. Como os decía, la máquina oficial que según Silhouette hace grabado de metal es Silhouette Curio, pero ya os enseñé en tutoriales anteriores que con Cameo y con Portrait también podíamos hacer grabado de metal. Así que si tienes otro modelo de máquina, Silhouette Cameo 2, Silhouette Cameo 3, Portrait 1 o Portrait 2, te recomiendo que vayas al vídeo que te dejaré en la caja de descripción, donde tenéis el tutorial de cómo se hace el grabado de metal con esas máquinas. En Silhouette Cameo 4 también vamos a poder hacer grabado de metal, pero en los modelos anteriores de Cameo sí que podíamos colocar este accesorio directamente en el carro de nuestra máquina. Y en Silhouette Cameo 4, si yo intento hacer eso, vemos que no se sujeta este accesorio en el hueco del carro. Pero Silhouette Cameo 4 viene con un montón de adaptadores y este adaptador azul, que es el que originalmente nos sirve para los bolígrafos, nos va a servir también para utilizar el accesorio de grabado. Simplemente habría que colocarlo de esta manera, cerrarlo y ya podríamos colocarlo en nuestra máquina y utilizarlo. Este adaptador azul es el que corresponde a los bolígrafos, a la opción de esbozar, y además nos va a venir muy bien que sea este adaptador porque el trabajo que vamos a hacer al grabar va a ser muy parecido al que vamos a hacer con los bolígrafos, solo que en lugar de pintar tenemos una punta que va a arañar el material. Aparte de este accesorio, como decía, o esta punta de grabado de Silhouette Curio, hay gente que utiliza otras puntas de otras marcas. Os enseño, por ejemplo, estos dos modelos de aquí, que son los que yo tengo, y actualmente estos dos modelos que yo tengo no me cabrían en ninguno de los adaptadores de Silhouette Cameo 4. En mi caso, ojo, porque este accesorio hay de varios modelos y el mío no cabe, pero sé que hay otros que sí que serían compatibles. Así que en principio yo voy a hacer la prueba con este accesorio, que como digo es el que corresponde a Silhouette Curio, y porque además creo que es un accesorio al que podéis acceder de forma más fácil que a estos otros, porque al final no deja de ser un producto de Silhouette, y si tenéis acceso a los productos de Silhouette, pues también vais a tener acceso a este accesorio de Silhouette Curio. Así que, como decía, con este accesorio y el adaptador azul de Silhouette Cameo 4 vamos a poder hacer grabado de metal. Y por último, y antes de ver el paso a paso, os enseño unas muestras un poquito más en detalle para que veáis el trabajo que vamos a realizar. En mi caso, el proyecto que vamos a ver en concreto va a ser el de esta chapita. A ver si consigo que se vea lo suficientemente bien en el vídeo para que podáis apreciarlo. Y como os decía, os voy a enseñar el paso a paso para hacer este tipo de chapitas personalizadas para mascotas, y al final del vídeo os enseñaré algún proyecto más que he rescatado de grabado de metal para que podáis ver otras opciones. Así que, dicho esto, vamos a ver los pasos que hay que seguir para grabar con Silhouette Cameo 4. Bueno, pues yo tengo ya abierto en Silhouette Studio el archivo con el que voy a trabajar, que es muy sencillito porque realmente en este tamaño de chapa tampoco nos van a caber muchos diseños, así que lo que he hecho es poner el texto con el nombre de la mascota y un par de huellitas para acompañarlo. Y si os fijáis, aparte de mi diseño, tengo en el programa de Silhouette Studio la forma de la chapita que voy a grabar. Esto va a ser de mucha utilidad por varios motivos. El primero, porque teniendo la forma va a ser más fácil colocar nuestros diseños no solo a la escala que corresponde, al tamaño que corresponde, sino también para hacernos un poco la idea cómo va a quedar el resultado final. Pero además vamos a ver que el tener la forma de la chapa que vamos a grabar nos va a servir también para sacar una plantilla en cartulina donde colocaremos la chapa para asegurarnos de que el grabado se hace en el lugar correcto.
Si la chapita que vamos a grabar es una chapita con una forma básica, como es un círculo, pues lógicamente tenemos las formas que nos da el programa para dibujarnos una forma con ese tamaño y simplemente pondríamos nuestro diseño. En el caso en el que tengamos una forma diferente, como es el caso de esta chapita con forma como de hueso, yo lo que he hecho es escanearlo y luego trazarlo en el programa de Silhouette Studio, bien escaneándolo directamente, o bien podéis pintar el contorno sobre una hoja y luego escanear eso, porque si queréis que salga como línea de corte, luego vamos a tener que trazarlo. Pero en principio no voy a explicar esta parte porque se podría simplificar simplemente haciendo una forma similar a la que tenemos de nuestra chapa original. Bueno, pues yo ya tengo mi diseño y voy a quitar zoom para ver un poco la configuración de página, que siempre os digo que es muy importante configurarla bien antes de enviar cualquier trabajo a nuestra máquina. Así que en mi caso, tapete de corte lo tengo seleccionado porque vamos a colocar la chapita en el tapete de corte, y en el tamaño de medios voy a seleccionar A4 porque, como os decía antes, lo que voy a hacer es sacar una plantilla en cartulina para saber dónde tengo que colocar exactamente mi chapita para grabar. Bueno, pues ya tengo configurado el documento, sería colocar el diseño, y normalmente lo que hacemos es colocar los diseños en la esquina superior izquierda de la pantalla, pero en este caso vamos precisamente a evitar eso y vamos a intentar colocarlo centrado y un poquito más abajo, porque lo primero que haremos es cortar esa plantilla y luego necesitamos poder manipular la zona para colocar lo que sería la chapita, ponerle un poco de cinta, así que intentar que no quede muy arriba porque quedaría muy cerca del rodillo, ni que quede en la zona donde están los rodillos laterales. Así que en principio lo voy a dejar así. Podéis tomar de referencia la cuadrícula del tapete de corte y en principio ya lo tendría listo, pero lo que nos va a ocurrir con este tipo de diseños es un poco lo que nos ocurre cuando utilizamos los bolígrafos, y es que si no hacemos nada en el diseño, simplemente nos va a grabar los contornos de nuestro diseño, y si queremos darle un relleno, lo que tenemos que hacer es crearlo nosotros en el programa de Silhouette Studio. La forma más sencilla de hacerlo sería utilizar las opciones propias que nos da el programa para bocetar, para los rellenos de tipo sketch, que lo tenemos en la barra de la derecha, y aquí lo que podemos hacer es seleccionar un tipo de relleno diferente. Yo los que suelo utilizar es el de líneas concéntricas o el de líneas rectas normales. La ventaja que tiene el de las líneas concéntricas es que, aparte de hacernos las líneas, nos mantiene las del contorno. Sin embargo, si yo utilizo estas, vemos que nos desaparecen las exteriores. Eso sí, tenemos el programa básico, porque con los programas de pago esto no ocurre. Bueno, pues es tan sencillo como darle el relleno que nosotros queramos. Voy a dejarlo en 0,030, y si quiero tener también las líneas de contorno, pues lo que voy a hacer es hacerme una copia. Os cuento el truco: Command C, Command F, que lo que hace es hacernos una copia exactamente encima, y de esa copia lo que voy a hacer es quitarle ese relleno para que simplemente me deje las líneas de contorno. Insisto que esto simplemente hay que hacerlo si tenéis el programa básico, porque en el programa Designer podemos no solo seleccionar el relleno interno, sino también una línea de contorno personalizada. Así que esto sería para los que tengáis el programa básico, que quizás es un poquito más complicado, pero como os decía, os hacéis una copia con Command o Control C, que es la opción de copiar, y Command o Control F, que es para pegar encima, y uno lo dejáis con el contorno y el otro lo dejáis con las líneas de relleno. Bueno, pues ya estaría. Ahora sí que sí tengo mi diseño, así que nos podemos ir a la ventana de enviar. Lo primero que vamos a hacer es recortar en cartulina el contorno de la chapita, así que voy a seleccionar todo y ponerlo en no cortar. Y ahora selecciono solo la forma de la chapita y le voy a dar a cortar contorno, porque si le doy a cortar me va a cortar también el círculo de en medio, y la verdad es que no me interesa para nada que me corte eso, así que le doy a cortar contorno y ya lo tendría listo. Da igual que se vea un poco irregular, que el corte va a salir bien. Pondríamos la configuración que corresponde a esa cartulina donde vamos a hacer la plantilla, nos aseguramos qué acción está a cortar, que la herramienta está a la cuchilla que vayamos a utilizar, y le daríamos a enviar. Así que lo que voy a hacer es cargar mi cartulina sobre el tapete y en la máquina. Tengo ya mi cuchilla colocada y, como os decía, le voy a dar a enviar para que me corte solo lo que sería la forma de la chapa.
Y ahora lo que vamos a hacer es retirar la pieza recortada y ya tenemos el hueco donde tenemos que colocar nuestra chapita. Pero importantísimo, no hay que descargar el tapete de corte. Si os fijáis, todavía está cargado en la máquina. Si lo descargamos, esto que estamos haciendo ahora de crear la plantilla no nos serviría para nada. Así que, como os decía, sin descargar, quitamos el hueco y colocamos en su lugar la chapita que vamos a grabar. En mi caso yo solo voy a grabar una, pero si tuviésemos varias, pues podríamos hacer varios huecos y en cada uno colocar la chapita correspondiente. Y lo siguiente que voy a hacer es encintarlo, porque nos interesa que no se mueva, así que con un poquito de cinta voy a ponerla sobre todo donde no haya diseños. Importantísimo, porque si no, no nos va a grabar por encima de la cinta. Yo lo que suelo hacer es aprovechar esas zonas donde están los enganches de las chapas, donde no solemos grabar. Y si grabáis en alguna esquina, pues también lo que podéis hacer es simplemente colocar pues en las esquinas de los laterales. Por ejemplo, en mi diseño aquí no hay nada, entonces sí que podría poner una pieza así. Lo importante es que no se mueva, que quede perfectamente fijo para que el trabajo lo haga de forma correcta. Y voy a aprovechar que ya os estoy mostrando esto para quitar la cuchilla y, como os enseñaba al principio, ya tenemos nuestro accesorio de grabado dentro del adaptador y lo metemos en la máquina. Volvemos al programa de Silhouette Studio, vamos a desmarcar todo y poner sin boceto. Como veis, ya me ha detectado la herramienta y ahora lo que queremos hacer es grabar solo lo que sería el diseño. Así que seleccionamos y lo marcamos para esbozar, y lo que dejamos sin esbozar sería la parte del contorno de la chapita. Bueno, no se ven muy bien las líneas, pero estaría todo correcto. En material voy a dejarlo en cartulina lisa porque realmente no nos va a afectar. Y en acción debe estar la opción de esbozar, en herramienta debe estar la correspondiente a la pluma, aunque nosotros coloquemos una herramienta de grabado, y solo nos quedaría configurar esta parte, que es la presión y la velocidad. En mi caso la velocidad la bajo al 5 o al 6, la presión la subo no del todo, sino la dejo más o menos al 26, y lo que hago es ir dando pases, es decir, empiezo con 2 pases y si veo que no se ha grabado lo suficiente, pues sin descargar el tapete le volvería a dar a enviar. En principio voy a hacerlo simplemente con esta configuración y 2 pases para que veáis el resultado. Así que ya lo tenemos todo listo y le doy a enviar. Bueno, pues ya ha terminado. Veréis que hay algunas virutitas por encima de lo que levanta de metal que va grabando, que va arañando, y como os decía, si no descargáis y no os gusta cómo ha quedado, podéis volver a darle algunas pasadas adicionales, no que nos guste, sino que prefiráis que se marque un poquito más. En principio yo lo voy a dejar así, voy a descargar y os voy a mostrar, a ver si consigo que enfoque. Y no sé si podéis apreciar bien el resultado, con la luz es un poco difícil, pero ha quedado perfectamente grabado. Así que voy a retirarlo y si os fijáis ha quedado fenomenal lo que es el grabado de la chapita. Luego intentaré hacer una foto para ponerla, a ver si así se aprecia mejor, porque con la luz que tengo aquí ahora mismo pues resulta un poquito más difícil verlo. Os enseño otro ejemplo, en este caso el relleno lo hice con las líneas concéntricas en lugar de con las líneas, digamos, paralelas, para que veáis que el resultado queda diferente. A mí personalmente me gusta más este porque queda como menos arañado y queda como más fino el resultado. Y aprovecho y os enseño una chapita que hice hace tiempo para una medalla. Uy, con el espejo no sé yo si se va a ver si consigo. Ahí yo creo que se ve fenomenal, para que veáis que no solo nos sirve para hacer este tipo de chapitas, sino también pues para colgantitos de este tipo, y que veáis que queda fenomenal. Bueno, pues espero que os haya gustado este tutorial. Como os digo siempre, si os ha gustado, darle un like. Si tenéis cualquier pregunta, no dudéis en dejármelo en los comentarios. Si tenéis otro modelo de máquina que no sea Silhouette Cameo 4, como por ejemplo los modelos anteriores de Cameo o los de Portrait, os recomiendo que busquéis el enlace al tutorial en la caja de descripción de este vídeo, porque os dejo el que corresponde a las máquinas anteriores. Y por lo demás, no mucho más, que espero que os haya gustado.
gustado y que nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta luego!